La clase de hoy lo que vamos a hacer es empezar con un tema nuevo. Empezamos con el nivel 8 y en este nivel 8 lo que vamos a ver es el tema de recursión, recursividad. Ahora, como todas las veces que empezamos con un tema nuevo, primero vamos a ver los conceptos importantes que tenemos que conocer de la recursión. Obviamente no son todos, eso los ven en la teoría, pero lo más importante es tener la base de los conceptos de la recursión. Entonces eso vemos un ratito y después ya nos ponemos a programar de manera recursiva. A la recursión lo vamos a dividir en dos partes, digamos, lo que vamos a ver. La primera parte, que es la clase de hoy, vamos a ver ejemplos recursivos así sueltos, como para ir entendiendo lo que es la recursividad, y después a eso mismo lo vamos a trasladar y lo vamos a empezar a trabajar con vectores adentro de los TAT en lo que veníamos construyendo ya de clases anteriores. Pero ya para poder trabajar la recursividad con todas las tareas que hacemos con vectores. Entonces, a partir de la clase que viene, que es miércoles, ya nos vamos a poner de lleno con eso y el lunes siguiente también, porque ahí finalizaríamos con recursión. Tenemos 3 clases según el cronograma. Tenemos 3 clases para la recursión. Bien, ahora les voy a compartir un poquito la pantalla, la pizarra digital. Vemos un poquito de conceptos y ya empezamos a trabajar con la práctica de recursión. Eh, ¿A dónde está esto? Acá. Bueno, ahí están viendo. Lo primero que tenemos que conocer es la parte conceptual de recursión. Fundamental saber que la recursión es una técnica de programación. Es una forma de implementar código. ¿Ya? Hasta ahora nosotros teníamos la forma iterativa, que es la que veníamos trabajando con los ciclos for, while, do while, los if, etc. Lo que ahora queremos hacer es cambiar un poquito y queremos utilizar lo que es la técnica de la recursión. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste que vamos a invocar a una función dentro de sí misma. O sea, que una función se va a llamar a sí mismo. Esa es la técnica de la recursión. Pensar en que una función o un procedimiento, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, un módulo se va a llamar a sí mismo adentro del código que estamos desarrollando de esa función o de ese procedimiento. O sea, que tenemos que relacionar. Es una técnica de programación que consiste en invocar eh, dentro del módulo, invocarse a sí mismo. ¿Ya? Cuando yo construyo un módulo recursivo, ese módulo adentro de él mismo se va a invocar. O sea, se va a llamar. Eso significa invocación es llamar. Algo importante, porque por ahí uno mezcla las cosas y hace macana. En un módulo que yo voy a decir que es recursivo no pueden existir ciclos, porque si no estaríamos mezclando las formas de programación y no se deben mezclar. Si hacemos recursión, y si no hacemos recursión, lo hacemos con ciclos for, while, do while. ¿Está? Entonces, cuando yo vaya a crear un módulo recursivo, es clarísimo que no pueden existir ciclos adentro de ese módulo recursivo. Salvo dos particulares que ya vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de vectores, hay dos casos en que nosotros sí le dejamos que hayan ciclos, porque las tareas son un poco complejas como para poder hacerlo con todo recursivo, cuando hablemos de los métodos de ordenamiento. Pero ya lo vamos a hablar más adelante, es la única excepción que hacemos a esta regla de que no pueden existir ciclos adentro de un módulo recursivo. Después tenemos que ver, che, ¿cómo pruebo yo estos módulos recursivos? Bueno, una forma de probar es codificarlo, pero existe otra forma, así como teníamos la prueba de escritorio en su momento nosotros para nuestros algoritmos, también existe una forma de probar a mano nuestros módulos recursivos que se lo conoce como la traza del módulo recursivo. Se le conoce como la traza. La traza no es más ni menos que la prueba de escritorio. Hay distintas técnicas para hacer trazas. Nosotros vamos a ver una acá, pero no significa que sea la única. ¿Está? Pero no es ni más ni menos que eso. Cuando ustedes hablen de traza del módulo recursivo, lo que estamos haciendo es probarlo. Probarlo en papel y lápiz, digamos, escribiéndolo. Otra forma, obviamente, es codificarlo y probar que funcione. Pero ahí cuando
lo codificamos, no vemos paso a paso cómo se va ejecutando la recursión. En cambio con la traza, como la vamos haciendo paso a paso en un papel, podemos ver cómo se va ejecutando y entender un poco más el concepto de lo que es la recursión. Y algo muy importante y fundamental de la recursión es que un módulo recursivo siempre debe finalizar, y para finalizar eso lo hace con uno o más casos bases. No significa que pueda haber uno, pueden haber más, pero al menos uno tiene que existir, lo que nosotros conocemos como casos bases. ¿Qué son los casos bases? Son los casos que hacen que la recursión finalice. Fíjense que muy sencillito los conceptos, poquitos, pero esos poquitos conceptos hacen a que nosotros podamos ir con una buena base para construir nuestros módulos, que los tenemos que conocer. Les puse uno, dos, tres, cinco cosas. Cinco cosas para aprenderse de la recursión. Obviamente que esto tiene mucho más por adentro de de la teoría de recursión que ustedes la tienen que saber, pero podemos hacer un resumen y es esto. ¿Está? Después están las distintas formas de recursión que la tienen ahí escrita, recursión simple, múltiple, etcétera, que las tienen que conocer porque también la tomábamos en los exámenes, pero eso ya lo están viendo en la teoría, no viene al caso acá, eso ya es parte del estudio de ustedes. Pero me importa que sepan eso. La recursión es una técnica de programación, consiste en que un módulo, yo puse una función ahí, lo cambiemos, no, en realidad es módulo porque no necesariamente es una función, puede ser función o procedimiento. Consiste en invocar a un módulo dentro de sí mismo. Es lo mismo, función o procedimiento, da lo mismo, ¿tá? Pero le llamamos módulo. Entonces consiste en invocar un módulo dentro de sí mismo. Esa es la técnica de programación. No pueden existir ciclos en los módulos recursivos. Para probarlo se utiliza la traza y siempre debe finalizar, porque si no finaliza estaríamos haciendo algo incorrecto, con uno o más casos bases. Es fundamental, se los puse en mayúsculas casos bases, porque si se fijan, después le puse cómo es la técnica para implementar esos módulos. En lo primero que tenemos que pensar es en los casos bases. ¿Está? Al desarrollar un módulo recursivo, lo primero que yo tengo que pensar es en los casos bases. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo tiene que finalizar la recursión? Si tengo una sola manera de finalizar la recursión, tendré un solo caso base. Si hay más de una forma de finalizar la recursión, tendré más de un caso base. Tenemos que pensar en esos casos bases posibles. Es fundamental. El caso base es el puntapié inicial para comenzar la recursión. ¿Por qué? Porque ahí me dice, che, vos vas a finalizar cuando pase tal cosa. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Pero es importante encontrar el caso base. Ahora, cuando yo encontré el caso base, también nos tenemos que preguntar si nos conviene preguntar directamente por el caso base o si nos conviene preguntar por la negación de ese caso base. ¿Está? Por ejemplo, le pongo un ejemplo así, en bruto, sin saber qué hace nada más. Vamos a suponer que el caso base finalice cuando el número se haga cero. ¿Qué conviene? ¿Preguntar si el número es cero o preguntar si el número es distinto de cero, que sería la negación? O mayor a cero, que sería la negación de eso. ¿Está? ¿De qué va a depender que hagamos de una u otra manera? Dependiendo del tipo de módulo que estemos utilizando para la recursión y de la tarea que se esté resolviendo, por supuesto. Entonces, no necesariamente siempre se pregunta por el caso base lineal. Muchas veces sí, pero algunas veces es conveniente preguntar por la negativa del caso base. Luego vamos a ir viendo con ejemplos, pero para que ustedes tengan en cuenta esto de que no siempre, el caso base es tal, vamos y preguntemos y veamos qué se hace. Hay que analizarlo bien. Y después, otra cosa fundamental a la hora de construir un módulo recursivo es construir la llamada recursiva. Porque también, dependiendo de la tarea que estemos haciendo, la llamada recursiva es de una forma o es de otra. Eso va a depender de la tarea que estemos resolviendo con la función o el procedimiento recursivo que estemos haciendo. Entonces, si tenemos en cuenta los conceptos que vimos, más la técnica que le acabo de contar de cómo
se puede construir un módulo recursivo, deberíamos poder resolver cualquier tarea que nos pidan que la hagamos recursivamente. No es mucho más, ¿tá? La parte conceptual es poquita, es cortita. Lo que sí cuesta mucho es tratar de cambiar la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos muy, este, desde elementos de programación, venimos muy acostumbrados a trabajar con ciclos y acá hay que hacer tareas que con ciclos capaz que nos salen mucho más fáciles, pero que hay que pensarlas recursivamente. Esto tiene una ventaja, la recursión. ¿Cuál es una de las ventajas de la recursión? Que no les puse acá, pero la podemos charlar. La ventaja de la recursión es que los programas se hacen mucho más sencillos. Van a ver que los códigos recursivos se hacen mucho más sencillos que si lo tuviéramos que hacer con códigos iterativos. ¿Está? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque la técnica de la recursión nos invita a pensar la solución del problema de una manera distinta. ¿Está? Pensarlo de una manera distinta de tal forma de que se pueda resolver el mismo problema con llamadas a la misma función o al mismo procedimiento, que era la técnica de la recursión. Entonces van a haber un problemas o códigos mucho más sencillos. Lo que sí hay que pensar mucho es cómo implementar la recursión. Esto de que puse ahí en la técnica. Hay que pensarlo un poquito. Una vez que uno tiene ya la práctica con el tema de la recursión, van a ver que muchas cosas son parecidas y ya después nos van a salir automáticamente. Esa es una de las ventajas. Una de las desventajas que tiene la, la recursión con respecto a la otra forma de programar es que utiliza mucha memoria. Ahora ya vamos a ver en un ratito, que seguramente lo vieron en teoría, por cada llamado que uno hace a la función recursiva, acuérdense que se están llamando a sí misma, por cada llamada que se hace, se va utilizando un lugar distinto en la memoria para resolver esa llamada. Supónganse que una función recursiva se llama 5 veces. O sea, la llamada 1, la llamada 2, la llamada 3, la llamada 4 y la llamada 5. Porque se llamó 5 veces. Esas 5 llamadas están conviviendo en la memoria RAM. Hasta que se llamó la última y ahí empezó a liberar memoria porque llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4, llamada 5, se cumplió la 5, ahí se terminó la recursión porque se llegó al caso base. Todo esto teórico. Entonces empieza a resolverse la llamada 5 y se va de la memoria, la llamada 4 se va de la memoria, la llamada 3 se va de la memoria, la llamada 2, llamada 1 y se terminó. Entonces, una de las desventajas, como bien les dije, es que cada llamada que se hace a la función o al procedimiento recursivo están conviviendo en la memoria, con lo cual tenemos un uso mucho más amplio de la memoria RAM que si lo estuviéramos haciendo de la otra forma. ¿Tá? Por ahí esa es un poquito la desventaja, que hay que, obviamente, hay que balancear. ¿Qué conviene? ¿Por qué? Porque tenemos por un lado que la recursión es mucho más sencilla de implementar en cuanto a código, pero me utiliza más memoria. ¿Está? Es cuestión de balanceo. Decir, che, no, sí me conviene hacer esto, no me conviene hacer otro. Todo esto es cuestión del análisis que se hace en algún momento cuando se está resolviendo un problema y a la hora de implementar la solución a través de un módulo. Ya sea, che, ¿lo voy a hacer recursivo o no lo voy a hacer recursivo? Eh, Eso en cuanto un poquito a hablar de las ventajas y de las desventajas. Vuelvo a repetir, en la teoría tienen todo esto detallado. Vayan a los apuntes teóricos y terminen de este, profundizar esto, porque acá en práctica no, más vamos a la práctica, pero para nivelarnos todos y tener todo en la misma onda, tenemos que ver un poquito de conceptos. Y vienen los ejemplos. El ejemplo típico de la recursión, lo van a ver en todos lados, es el factorial. ¿Está? Por ahí, para aquellos que no conocen qué es el factorial, vamos a una página nueva acá.
Así vemos directamente el factorial. Factorial de un número recursivo. Van a ver que el factorial de un número, para aquellos que no conocen qué es la definición de factorial, vamos a suponer 5 factorial, que se lo escribe así. Imagino que ya lo conocen la mayoría o casi todos. Esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y si ustedes hacen esta multiplicación, te da 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, esa es la solución de factorial. Eso es lo que nosotros conocemos como la definición iterativa de factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero existe una definición recursiva del factorial. 5 factorial también es igual a 5 por 4 factorial. Que si ustedes fijan que 4 factorial, si yo lo pongo por acá, para que se quede más claro, sería 4 por 3 por 2 y por 1. Y este 4 factorial sería 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. ¿Está? Vengamos acá. Fíjense que 5 por 4 factorial sería, si yo resuelvo el 4 factorial sería 24, y 24 por 5 me da 120. Es lo mismo. Y si ustedes se fijan acá, toda esta partecita que está después del 5 es 4 factorial, porque lo pusimos acá. Entonces, hay una manera de hacerlo recursivo. Es decir, el 5 factorial es el 5 por el 4 factorial. Perfecto. Y si ustedes ven ahora el 4 factorial, ¿a qué es igual? Si seguimos esta misma definición, sería a 4 por 3 factorial. Y 3 factorial sería igual a 3 por 2 factorial. Y 2 factorial sería igual a 2 por 1 factorial. Y 1 factorial es igual a 1. Esto por definición. Factorial de 1 es 1. Esa es la definición de factorial, ¿no? El factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es el 2 por el 1 factorial, el factorial de 3 el 3 por el 2 factorial, y así pueden definir el factorial que ustedes quieran. Esto es recursivo. ¿Por qué? Porque para definir la solución de una tarea, 5 factorial, estoy usando lo mismo, pero con otro valor. ¿Qué valor? Si ustedes se fijan, un valor más chico que el anterior. Lo mismo acá. Para resolver el 4 factorial, estoy usando la misma definición del factorial, pero con un valor distinto, más chico. Eso es lo que dice la recursión. En cada llamada que ustedes hagan a la recursión, tiene que llamarse con un caso más chico que el anterior. ¿Para qué? Porque la idea es que vamos resolviendo grande, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que lleguemos a la solución que definitiva, a la solución más chiquitita, que es cuando encontramos el caso base. ¿Está? Que es cuando encontramos el caso base. Bien, esto en cuanto al factorial era para conocer cómo era el factorial. Muchos lo deben conocer, por las dudas, lo repasamos para que todos estemos en el mismo, con los mismos conceptos. Ahora nosotros, a partir de esto, tendríamos que construir una función recursiva o un procedimiento recursivo. ¿De qué va a depender? De lo mismo que hacíamos antes. Che, esto
Si tengo que encontrar el factorial de un número, acá ya no importa si lo voy a hacer iterativo o recursivo. Si yo tengo que encontrar el factorial del número, ¿qué necesito como parámetro? El número, por supuesto. ¿Y tengo que retornar algo? Sí, tengo que retornar el resultado del factorial de ese número. Con lo cual estoy retornando un solo valor y ese valor es un valor nuevo que voy a generar a partir de lo que me pase como parámetro, con lo cual termina siendo una función recursiva. Fíjense que el análisis de si es función o procedimiento es el mismo para cualquier tarea, que ya lo hicimos antes, nada más que ahora vamos a implementarla de manera recursiva. Entonces va a ser una función recursiva, que lo que me va a hacer es devolverme el factorial del número, que yo le pase como parámetro. Genial, fabuloso. ¿Cuál es el caso base? ¿Ya? Tendríamos que pensar, como dijimos, la técnica, che, ya sé que la quiero hacer recursiva, ya sé que esto va a ser una función recursiva. No, no le llamamos factorial, le llamamos fact, nada más, para que no escribir tanto. Y vamos a recibir un número. Ahora sí tengo que pensar en el caso base. Ya definí que es una función, ya le puse el prototipo, perfecto. Y ahora la tengo que desarrollar. ¿Cuál es el caso base? ¿Cuándo finaliza la recursión si es que estoy trabajando con un factorial? Y esto está bueno verlo con el ejemplo que vimos ahí, que se los marqué del 5 factorial. Fíjense que el 5 factorial se define en base al 4 factorial. El 4 factorial en base al 3 factorial, el 3 en base al 2 factorial y el 2 factorial en base al 1 factorial. El 1 factorial tiene un valor constante. Acá. Fíjense que no se define en base a otro factorial. Con lo cual este termina siendo el caso base. ¿Cuándo finalizamos la recursión? Cuando el número se hace 1. ¿Y por qué finalizamos la recursión cuando el número se hace 1? Y porque ahí me devuelve un valor constante. ¿Está? Ahí me devuelve un valor constante. En el momento en que yo devuelvo un valor constante que no esté en base a la misma definición, es ahí a donde yo encuentro el caso base. Entonces, una vez que yo encontré el caso base, lo que tengo que hacer es preguntar si estoy o no estoy en el caso base. Y en este caso, me conviene preguntar por el caso base o por la negación. Normalmente, cuando es una función, conviene preguntar por el caso base directamente. ¿Está? Yo puedo preguntar así. If número igual a 1. Si el número es igual a 1. Si el número es igual a 1, retorno 1. Porque ya sé que estoy en el caso base, que el 1 factorial va a ser igual a 1. Entonces acá digo, retorno. Y si no estoy en el caso base, que serían este, este y este, ¿qué tengo que retornar? Tengo que retornar el número y acá viene la llamada recursiva, por fact, pero ya no del número original, sino del número menos 1. Estoy cumpliendo con la definición. Por ejemplo, que el número sea 5, es decir, el número igual a 1, no. Entonces retornarme el número 5 por el factorial de número menos 1, por el factorial de 4. Y estoy cumpliendo con este. Si el número fuera 4, lo que recibe como parámetro sería devolverme el 4 por el factorial de 3. Número menos 1.
Y así con cada una de estas cosas. Cuando el número sea uno, me va a retornar uno. Y fíjese que ahí acabo de construir la primera función recursiva nuestra, que es la de factorial. Caso típico para mostrar de la recursión, porque es bastante sencillo de entender y de resolver, por supuesto. Y ahora viene la traza. ¿Cómo probamos esto? ¿Cómo probamos esto? Hacemos la traza. Y la traza no es ni más ni menos que hacer la prueba de escritorio de esta función recursiva que acabo de crear. Entonces, vamos a suponer que es la del 5 factorial. Yo voy a decir que mi primer llamado, que yo quiero conocer cuál es el resultado del factorial de 5. Esto es lo que yo quiero saber, che, ¿cuánto vale el factorial de 5? Porque es la llamada original. Con esto se llama. Para resolver esto voy a utilizar muchas llamadas recursivas para poder resolverlo. Entonces entro a la función. Y lo primero que pregunto a la función es si es igual a 1 el número. Fíjense que el parámetro número es el que le puse entre paréntesis. ¿5 es igual a 1? No. Ah, bueno. Entonces voy por el lado del else, donde digo que retorno el número por el fact de 4, porque 5 menos 1 es 4. Esto es lo que es el factorial de 5. Es 5 por el factorial de 4. Ahora, para poder saber el resultado de este, yo debería resolver primero el fact de 4. Lo voy a subir un poquito para que nos quede acá y lo podamos ver bien. Entonces yo tengo que hacer ahora el fact de 4. Este. ¿Y esto a qué es igual el fact de 4? Y el fact de 4 es igual a el 4, porque no es igual a 1, entonces viene por acá, por el lado del else, se ejecuta de nuevo y es 4 por el fact de 4 menos 1, en este caso sería el fact de 3. Y el fact de 3, como no, el número no es igual a 1, se vuelve a llamar obviamente a la función y se pregunta, che, ¿el número es igual a 1? No, 3. Entonces 3 por el fact de 2. Para poder resolver esto, tengo que resolver el fact de 2. ¿Y a qué es igual el fact de 2? Como no es igual a 1, es el número por el fact de 1. Tengo que resolver el fact de 1 y el fact de 1 es 1 porque el número ahí ya sí fue 1, entonces me retorna 1. Fíjense que acá se nota muy bien la primera parte de las llamadas recursivas, que todas las llamadas recursivas hasta llegar al caso base se van haciendo hacia abajo, ¿no? ¿Ven? Que van bajando, voy poniendo los puntitos ahí que va bajando. Esto es lo que se conoce como la bajada de la recursión. Es cuando empezamos a hacer todas las llamadas recursivas. La recursión tiene dos momentos. El momento de la bajada, que es cuando va llamándose las distintas llamadas recursivas, y cuando llegamos al caso base, empieza a subir y empieza a resolver las cosas. ¿Está? En este caso, en memoria están conviviendo la llamada al factorial de 5, la llamada al factorial de 4, al factorial de 3, al factorial de 2 y al factorial de 1. Todo eso está conviviendo en la memoria RAM. Una vez que llego al caso base y ya sé que el factorial de 1 es 1, entonces esto me dice 2 por 1 y esto es igual a 2. ¿Está? Y subió. Este subió acá ahora. Y ahora este sube acá.
¿Por qué? Porque ya se resolvió. Una vez que se resolvió el fact de uno, desapareció de la memoria y va subiendo. Entonces ahora digo 3 por 2, 6. Ah, ya se resolvió el factorial de 3. Ya se resolvió el factorial de 3. Entonces el factorial de 4 es 4 por 6, 24. Ah, ya se resolvió el factorial de 4. Entonces ahora 5 por 24 me da 120. Y ahí obtuve el valor original de lo que yo había buscado, que era el factorial de 5. Fíjense cómo, cuando fui haciendo las llamadas recursivas, la recursividad fue bajando, y cuando terminé y llegué al caso base, la recursión empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y va resolviendo lo que tenía que resolver. Son muy marcadas las dos partes, y hay que tenerlo en claro a la hora de hacer recursión para poder implementar correctamente después la tarea. Tiene dos momentos la recursión, el momento de la bajada y el momento de la subida. El momento de la bajada es cuando van conviviendo todas las llamadas recursivas en la memoria. Y el momento de la subida es cuando se van resolviendo las cosas y se van liberando la memoria de esas llamadas recursivas. ¿Está? Si yo hubiera puesto acá el factorial de 1000, tendría 1000 llamadas recursivas conviviendo en la memoria. Cuando finalizó la última, empieza a subir. Como para que ustedes tengan idea de la dimensión de cómo se ocupa la memoria, ¿está? A la hora de hacer recursividad. Acá hicimos una llamada del factorial de 5, con lo cual están conviviendo 5 llamadas en la memoria hasta llegar al caso base. Cuando terminamos el caso base, subimos y listo. Esto es una muestra de lo que hace la recursión. Obviamente que ahora vamos a profundizar con otros ejemplos distintos. Ya lo vamos a ver en el SynHi y lo vamos a ver funcionando. ¿Está? Vamos a hacer los otros ejemplos que yo le había puesto acá, pero ya lo vamos a hacer codificando. El factorial se lo dejo acá porque eso ya seguramente lo hicieron en teoría, así que solo era para repasarlos nada más, y ahora vamos a ir profundizando con otros ejemplos. Por ahora lo vamos a trabajar en un programa simple como hacíamos antes, porque no estamos viendo cosas de vectores, sino que estamos viendo así funciones o procedimientos recursivos de manera aislada. Voy a dejar de compartir esto un poquito y voy a ir a el SynHi. Vamos a abrir el SynHi y lo voy a compartir. Compartamos. Ahí están viendo el SynHi. Vamos a crear un programa simple solo para mostrar estas funciones que habíamos visto. Un programa C en blanco. Después esto lo vamos a llevar a TAT, obviamente, a la técnica de la recursión. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es un módulo recursivo para, y que habíamos dicho que íbamos a hacer, para sumar los dígitos de un número. Yo quiero sumar los dígitos de un número. Primera cosa que tengo que hacer, pensar si es una función o un procedimiento. Lo mismo que antes. ¿Está? Esto va a ser obviamente una función. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un número y a partir de ese número nosotros vamos a querer sumar todos sus dígitos. Genial. Fabuloso. Entonces va a ser una función. Me va a retornar, lo vamos a llamar sumRec, de suma recursiva. SumDict.rec. Vamos a poner la R de recursivo para entender qué es eso de recursivo. Así no es tan largo. En donde vamos a recibir un número natural, listo, y vamos a sumar los dígitos del número. De un número natural, pongamos, para que sea más específico. Entonces yo quiero implementar, por ahora no voy a hacer nada en el main, porque quiero implementar la función y después la vamos a probar haciendo una llamadita ahí. Entonces a este le vamos a decir que es un número. Ya sé que es una función recursiva, ahora tengo que pensar en el caso base. ¿Cuándo finaliza la recursión?
O sea, si ustedes piensan en que tienen que sumar dígitos, automáticamente se le viene a la memoria la separación de dígitos. Obvio. La separación de dígitos se hace con un ciclo condicionado, cosa que acá no puedo hacer porque no se pueden poner ciclos adentro de una función recursiva. Entonces, yo tengo que pensar, che, ¿y cuál es el caso base? ¿Cuándo finalizo yo de sumar los dígitos del número? Supongamos que a mí me pasen el número 231. ¿Ah? Si me pasan el 231, ¿cuándo finalizaría yo de hacer la recursión? ¿Cuál sería el caso base? Cuando ya no tenga más dígitos, es lo lógico. ¿Y cuándo sé que no tengo más dígitos yo? Cuando el número natural se hizo cero. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Es parecido a lo que hacían en lo iterativo, cuando lo hacían con ciclos, que cuando terminaban ustedes de sumar los dígitos y cuando yo no tenía más dígitos. Es lo lógico. Entonces acá ese es el caso base. Che, yo finalizo la recursividad cuando ya el número no tiene más dígitos para obtener. ¿Cómo me doy cuenta que no tiene más dígitos para obtener? Porque el número va a venir en cero. Obviamente, cuando el número vino en cero, ya no hay más dígitos, porque el número se redujo todo lo que se tenía que reducir. Si por ejemplo, el ejemplo que estamos dando, el 231, si le paso 231, sé que todavía tengo dígitos. ¿Por qué? Porque tengo el 1 para sacar. Una vez que le saqué el 1, el número me va a quedar en 23. Una vez que le saque el 3, el número me va a quedar en 2. Y una vez que le saque el 2, el número va a quedar en cero. Es como que le voy quitando los dígitos al número, cosas que ya hicieron con otra técnica de programación. Y acá es lo mismo. Entonces, yo tengo que pensar en el caso base y el caso base es si el número es igual a cero. ¿Qué hago si el número es igual a cero? ¿Qué es lo que tengo que retornar? Porque al ser una función, si es una función, yo tengo que retornar algo, obviamente. Por eso es que es importante pensar si es función o procedimiento. En la función está el retorno, en los procedimientos no. Si el número es igual a cero, ¿qué tengo que retornar? Tienen que sumar dígitos. Y no hay dígitos para sumar, porque ya el número se hizo cero, ¿qué retornaríamos? Y retornaríamos un cero, obviamente, porque no hay más dígitos para sumar. Y si no es cero, ¿qué retornaríamos si no es cero? Si ustedes tienen el 231, por ejemplo, ¿qué retornarían ustedes? El 1, porque es el dígito que estarían tomando del número, más lo que queda del número. ¿Y qué es lo que queda del número? El 23. Si ustedes tienen el 231, toman el 1 y lo quieren sumar a ese dígito, sería el 1 más lo que queda del número, que sería el 23. Y ahí es donde hacen la llamada recursiva. Entonces esto sería el número mod 10, que ahí estaría obteniendo el dígito, más, porque a ese dígito lo quiero sumar, la llamada recursiva. La suma de los dígitos recursivo, pero ya no del número original, sino del número dividido 10. ¿Está? El número mod 10, saco el dígito, más la suma de lo que quede del número. O sea, el dígito más lo que me devuelva la suma de lo que quedó de ese número, perdón. Si ustedes se fijan, es muy parecido a las operaciones que hacíamos cuando era iterativo, ¿se acuerdan? El dígito era este, trabajábamos con el dígito y después los dividíamos. Bueno, acá estamos compactando todo en una sola línea. ¿Por qué? Porque obtenemos el dígito. ¿Qué operación teníamos que hacer? La suma. Lo sumamos al dígito, pero lo sumamos a la llamada recursiva de lo que quedaba del número.
Entonces, si ahora yo quiero probar esto a ver si funciona, acá tendría que definir un numerito. Voy a poner N1. Pediría, solo es prueba esto, ¿no? No es que se hace así, sino que lo estoy probando a ver que la función funcione bien. Eh, Ingrese número natural. Scanf. Y ya por ciento de ampersand N1. Y acá puedo llamar printf, obviamente, porque es una función y la puedo hacer en una llamada. Suma dígitos igual por ciento de. Y acá sí le puedo poner la llamada suma dic r. Y el parámetro que necesita es el N1 que yo tenía por ahí. Este solo es pruebita. Pido el número y después muestro cuál es eh, la salida de la función recursiva que yo acabo de hacer acá. Voy a compilar a ver que no me haya equivocado nada. Eh, 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 eh. Se llama sumdig, no se llama sumadig. Ahí ya metimos la pata. Sumdig se llama. Así. Compilemos. Genial. Lo vamos a ejecutar. Y acá vamos a decir el 231 famoso del que estábamos hablando, que sería 1 más 3, 4. 4 más 2, 6. Me debería devolver 6. Y suma dígito me devolvió 6 correctamente y lo hizo a través de una función recursiva. Fíjense que el código es mucho más sencillo. Una de las ventajas que habíamos dicho. Mucho más sencillo que haberlo hecho con la separación de dígitos tradicional, que es lo que usábamos antes para resolver esto. ¿No? Fíjense que con un if y dos return solucionamos el problema, sumamos los dígitos del número. Ventaja de la técnica de la recursión. Y si acá le pongo otro numerito para que probemos que funciona de nuevo bien, normalmente se hace un poquito unas pruebas. Pongamos 3, 4, 5, 6, 7. Acá tendría que ser 7 más 6, 13. 13 más 5, 18. 18 más 4, 22. 22 más 3, 25. ¿Será verdad? Y es 25. Genial. Y funciona correctamente con cualquier número natural al que nosotros le pasemos a la función. Y la función va a sumar todos esos números, todos esos dígitos. Si ustedes hacen la traza de esto, va a ser muy parecida a la del factorial. Háganla, obviamente, háganla a mano para ir practicando. Ustedes tienen que practicar trazas porque también se pide traza en los parciales, como para que sepan escribir lo que es una traza. La forma que yo les mostré es una forma. Existen distintas maneras de hacer traza y todas son válidas, ¿está? Ustedes elijan la que sea más fácil de entender o la más conveniente para el tipo de módulo recursivo que están por probar. Bien, y acá aprendieron a sumar, ¿está? Hay funciones recursivas que nos permiten sumar. Fíjense cómo es la forma en la llamada. El número que yo quiero sumar más la llamada recursiva con lo que va a quedar. Y fíjense que siempre cumple con el otro concepto de recursión, es que lo llamé con un valor y la llamada recursiva tiene que ser con un valor más chico del mismo problema, obviamente. Si arranqué con el 231, la segunda vez lo voy a llamar con el 23. Y la siguiente vez lo voy a llamar con el 2 y la siguiente vez la voy a llamar con el 0. Si en vez de hacer suma de los dígitos, hubiera hecho producto de los dígitos, supongamos que quisiera hacer producto de los dígitos, obviamente que si el número es 0 no voy a retornar 0, porque si quiero hacer producto y retorno 0, todo el producto va a ser 0 acá.
Si fuese el producto, piensen un poquito, tendría que ser 1 ahí, ¿no? Es como que esta es la inicialización a partir de cuál voy a empezar a sumar. Cuando llegué al caso base, de ahí arranco. Como quiero sumar, ¿se acuerdan la inicialización de la variable que sumaba? Sum igual a 0 cuando hacíamos con la otra técnica. Bueno, es ahí. Estoy inicializando en 0 la suma. Si estoy haciendo producto, en vez de ser 0 debería ir 1. Acotación nada más como para que la tengan clara ahí de por qué 0 o por qué va el valor que va, dependiendo de la tarea que estemos resolviendo. ¿Qué pasa si ahora quiero mostrar los dígitos del número? ¿Ah? Yo quiero mostrar los dígitos del número. No quiero sumarlos, quiero solo mostrarlos. Che, los dígitos del número son tantos. Son tales, no tantos, son tales. Entonces yo tendría que hacer un módulo recursivo para dígitos de un número natural. Tendría que ser función o procedimiento en este caso. Obviamente, como es mostrar nada más los dígitos del número, no va a retornar nada. Solo va a ser la muestra de cuáles son los dígitos del número que yo ingresé. Con lo cual es un procedimiento. En este caso se va a transformar en un procedimiento recursivo. O sí, recursivo. ¿Y qué necesita como parámetro? El número al cual le queremos mostrar los dígitos recursivos. Genial. Vamos a desarrollar este procedimiento recursivo. Y este lo vamos a llamar número también. Entonces, si yo quiero mostrar los dígitos recursivos, tengo que pensar en el caso base. ¿Cuándo finalizo de mostrar los dígitos de un número? Muy similar al de arriba. Cuando ya no tenga dígitos. ¿Y cuándo no voy a tener dígitos? Cuando el número se me haga cero. Entonces, ¿cuál es el caso base? Que el número sea cero. Entonces, puedo hacer la pregunta si el número es igual a cero. Y si el número es igual a cero, ¿qué tengo que retornar? ¿Qué se les ocurre que tengo que retornar si el número es igual a cero? ¿Se les ocurre algo? Nada. ¿Por qué no hay que retornar nada? Por ahí alguien dijo nada en el chat. ¿Por qué no hay que retornar nada? Estas son trampillas de finales. ¿Por qué no hay que retornar nada? Preguntas tramposas en los finales. Y no hay que retornar nada exactamente por lo que dice ahí Francisco. Fue Facundo, perdón. Porque es un procedimiento, no es una función. No puedo hacer esto de arriba. Y es una cosa que nosotros metemos mucho la pata. Pensamos que todo es función. Y no, en este caso no es función, es procedimiento. Y al ser procedimiento no hay ningún retorno. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer si el número es igual a cero? Nada. Y no puede existir, por lo que ya aprendimos de elementos de computación, de programación, perdón, no puede existir esta manera, esta alternativa, ¿se acuerdan? Si pasa algo, no hago nada, por el lado del else hago tareas. Eso no puede existir. Entonces ahí venía el tema de decir, che, ya sé cuál es el caso base, pero capaz que hay veces en que tengo que preguntar por la negación del caso base. Este es uno de esos casos. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el caso base no tengo que hacer nada. Cuando ustedes vean que por el lado del caso base no tienen que hacer nada, ahí es a donde conviene preguntar por la negativa del caso base. Y en este caso, ¿cuál sería la negativa del caso base? Que el número sea mayor a cero o distinto de cero, dependiendo de lo que quieran poner ustedes. Vamos a poner distinto de cero. Ah, si el número es distinto de cero, ¿qué tengo que hacer? Ah, y mostrarlo al dígito. Entonces digo printf
Vamos a poner un barra n para que salte. Y vamos a poner dígito, dos puntos, por ciento de, coma, y el número mod 10, porque ese sería el dígito. El número mod 10 es el dígito. Lo muestro. Y una vez que lo mostré, hago la llamada recursiva, que sería mosdir, pero ya no con el mismo número, sino que el número dividido 10. Y todo esto por el lado del if. Y esto sería el mostrar los dígitos de un número de manera recursiva. Si el número es distinto de cero, bueno, mostra el dígito y después volverte a llamar a sí mismo para que haga la recursión, pero con el número sin ese dígito que ya mostraste. Entonces acá vamos a poner, perdón, no, la llamada recursiva, no quiero hacer un printf acá. Y acá vamos a poner los dígitos, vamos a llamar a mosdir para probarlo. Y le vamos a decir que sea n1. Compilamos, no nos mandamos ninguna macana, probamos. Entonces vamos a poner el 231. Y fíjense que ahí tengo la suma de los dígitos, que ya lo había probado, que era 6, y los dígitos, el 1, el 3 y el 2. Correctísimo. El 1, el 3 y el 2. ¿Qué pasa si yo en vez de querer mostrar el 1, el 3 y el 2, como lo mostré recién en ese ejemplo, quiero mostrar al revés? Primero el 2, después el 3 y después el 1. Con la técnica anterior que nosotros conocíamos, con la que estábamos haciendo hasta ahora, ¿cómo teníamos que hacer si yo quería mostrar primero el 2, después el 3, después el 1, si el número era 231? Y teníamos que hacer todo un proceso para invertir el número y después que lo invertía el número, lo tenía que mostrar. ¿Por qué? Porque con esa forma de mostrar, con esa técnica, perdón, yo primero tenía que invertirlo, sí o sí, porque si no, no, siempre va desde el menos significativo al más significativo, la separación de dígitos. Bueno, acá es tan sencillo como decir, en vez de mostrarlo antes de la llamada recursiva, mostrarlo después de la llamada recursiva. Fíjense, yo solo hice un cambio. En vez de mostrarlo antes de la llamada recursiva, lo mostré después de la llamada recursiva. 231. Y ahora me muestra el 2, el 3 y el 1. Cuando antes me mostraba el 1, el 3 y el 2. Gran ventaja. Acá yo no tengo que hacer invertir el número si quiero hacer eso. Solo lo tengo que poner en el lugar correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo lo pongo, y esto para que lo aprendamos y lo tengamos en cuenta para futuras nosotros definiciones de nuestros módulos recursivos. Si yo lo pongo antes, como lo tenía al comienzo, de la llamada recursiva, se hace la tarea mientras va bajando la recursión. ¿Se acuerda que había dos partes? Entonces, mientras va bajando la recursión, primero tengo el 1, después tengo el 3 y después tengo el 2. Si yo lo pongo después de la llamada recursiva, esto se va a empezar a resolver cuando llegue al caso base. Entonces, voy a separar el 3, voy a separar perdón, voy a separar el 1, voy a separar el 3, voy a separar el 2 y ahí va a finalizar la recursión porque llegó al caso base, el número ya se hizo 0. Entonces, cuando empieza a subir, primero va a encontrar el 2, después va a encontrar el 3 y después va a encontrar el 1. Tarea para ustedes de esto es hacerle la traza a estos modulitos que le acabo de mostrar yo acá.
¿Está? Hacer la traza. Y vamos a ver un último, que es trabajar con números, pero sirve para que tengan idea de las cosas. Es que ahora yo quiero, en vez de sumar los dígitos, contar los dígitos del número. Para contar los dígitos de un número, también es una función, porque en este caso va a retornar un valor. Contar los dígitos de un número, pero de manera recursiva. Vamos a resolver. Vamos a pasar por parámetro el número. Y esto lo vamos a resolver acá abajo, donde este es el número. Y la función es esta, ni más ni menos. La misma. Nada más que en vez de poner que suma el dígito, ahora tengo que contar uno más el contar dígitos de los números dividido 10. ¿Sabes? Para que vaya. Ah, cuando me llamás por primera vez es porque, y sos distinto de cero, porque tenés un dígito. Perfecto. Uno más tal cosa. ¿Qué es tal cosa? La llamada recursiva con el número sin ese último dígito que ya conté. Cuando llega el caso base, retornar cero. ¿Por qué? Porque estoy contando, obviamente tengo que empezar en cero. Si ya no hay más nada, no tengo dígitos, cero. Y de ahí que empiece a contar. Entonces, si ustedes ponen acá la llamada a ese módulo con di, la cantidad de dígitos, vamos a poner un barra n también para que se vaya para abajo. La cantidad de dígitos del número será, de acuerdo a al... Ah, está. El 231. Ahí verá. La suma de los dígitos es 6, los dígitos son 2, 3 y 1, y la cantidad de dígitos es 3. Fíjense cómo se hicieron mucho más sencillos los códigos de manera recursiva que de manera iterativa. Bueno, esto es lo que teníamos que ver hoy, un primer avance de lo que es la recursión. Ya le voy a subir este ejemplito para que tengan esto y puedan, en base a esto, después poder resolver lo que tienen que resolver en el práctico. En el práctico tenemos que llegar a todos los ejercicios que están antes de lo que dice de trabajar con vectores. La clase que viene nos vamos a meter a trabajar la recursión con las tareas que hacemos con vector. Cargar el vector, mostrar el vector, ordenar el vector, buscar elementos en el vector. Todas esas las tenemos que hacer de manera recursiva. Lo vamos a ver adentro de un TAD, del TAD que ya teníamos hecho. A esos módulos lo vamos a ir transformando en vez de hacerlo iterativo, recursivo, y van a ver que el usuario del TAD ni se va a enterar cómo lo estoy haciendo yo. Podría haberlo hecho de manera recursiva, de manera iterativa, y él ni se entera. Y depende de lo que a nosotros nos resulte más fácil hacer, lo hacemos con una técnica o con la otra. Así que bueno, a trabajar. Ahora les voy a dejar la asistencia para que puedan cargar la asistencia. Ya le paso el programita también y nos ponemos a trabajar en el práctico. Avancen bien con este práctico porque nosotros en los parciales por ahí, en algunos casos ponemos un ejercicio TAT que me tienen que resolver con el concepto de TAT y los módulos recursivos. ¿Ya? Se mezclan los dos temas en uno y chao. Ya podemos este, evaluar si conocen los conceptos de TAT y si conocen los conceptos de recursividad. Tema que se va a tomar obviamente en el parcial. Así que bueno, vamos a trabajar. Vamos a pasar la asistencia primero, rapidito. Yo estoy acá, hoy es 30/10.
30, 30, 30, 30. 30 del 10. Ahí le pasé la clave, vayan cargando la asistencia. Y ahora les paso el ejercicio este. Profe, disculpe, ¿comentó qué ejercicio iba a hacer el obligatorio esta semana? Todavía no, Ah, no les bien, dije nada. gracias. Ya les voy a decir. Bueno, ahora tengo que subir esto, a ver si lo encuentro. Ahí está. Ahí tienen lo que acabamos de hacer para que tengan de modelito y bueno, no es que todos se resuelven iguales, pero por lo menos ahí tienen un pantallazo de algunos módulos recursivos simples, sencillitos, que es lo que van a tener que hacer en la primera parte del práctico. Después ya nos vamos a meter con algoritmos un poco más complejos la clase que viene. Pero es importante que tengan la base de conocimiento de lo que es la recursión con estos ejemplos como para que ustedes los vayan trabajando. Hagan la traza de esto. Cuando hacen la traza empiezan a entender un poco más de cómo funciona la recursión. Si no hacen traza, por ahí no le vemos la vuelta. No es fácil el tema de la recursividad. Nada fácil. ¿Tá? Porque es pensar de otra manera lo mismo que habíamos hecho con ciclos. Pensarlo de otra forma. No es nada fácil y una manera que nos ayuda a superar esa dificultad es hacer las trazas de los módulos recursivos que vayan haciendo y en este caso de lo que ya les presenté yo acá. Eso le va a dar una idea de cómo resolver después ustedes lo que tienen que resolver ahí en el práctico. ¿Y qué vamos a hacer como obligatorio que hay que presentar? No tengo el cronograma yo acá. Ahí busco el cronograma y vemos. La entrega del nivel 8 es el jueves 9 del 11 por lo que veo acá. No es este jueves, sino el próximo. ¿Está? Para que lo tengan en cuenta. Por lo que leo en el cronograma, es el próximo jueves la entrega. Lo mismo se lo doy ahora como para que lo trabajen con tiempo. Vamos a trabajar algo de vectores, seguro.
Así que ya les digo cuál es el ejercicio. A ver que entra el práctico, acá está. El 7, el ejercicio 7 del práctico, para presentar. ¿Estamos? Que ahí en el ejercicio 7 empezamos a trabajar con vectores, el primero, así que con ese van a trabajar, que es lo que le va a dar una idea, si todos lo hacen, de cómo trabajar recursividad con vectores. Bien, profe, gracias. Aparte, disculpe, recién veo que están subidas las notas del primer parcial. ¿Dónde podemos ir a verlas, los que somos de clases remotas? Los horarios de consulta de Ah, los bien, profes, en cualquier horario de consulta, agarran horario de consulta de los profes y seguramente ahí tendrán los exámenes para mostrar. dale, Entiendo. gracias, Si profe. es que no pusieron, si no pusieron un lugar o una fecha para mostrar, para verlos, estaremos ahí. Yo voy a estar el viernes a las 8 en el laboratorio 8 y ahí también lo pueden ver. Ese es mi horario de consulta, digamos, también, de 8 a 10. Así que si quieren verlos en ese momento, también pueden ir a verlos. Pero sí, en cualquier horario de consulta pueden ir y ver sus exámenes. Profe, ¿Sí? ¿el coloquio cómo es? O sea, ¿qué se evalúa? ¿Más teoría o...? No, es más práctica. O sea, conceptos teóricos seguro, pero en el de nivel 8 No, o sea, yo digo en el de que acá dice que podemos rendir un coloquio. O sea, están los ¿a dónde? aprobados, rinden coloquio y los desaprobados. A ver, para darme un segundo que lea, porque yo no lo tengo esa información. Ajá. Hay un listado de estudiantes que deben realizar un coloquio recuperatorio el día viernes 3 de noviembre a las 9 de la mañana. Genial. Fabuloso. Eso significa que van a rendir algo de práctica. No, no de teoría. Ah, bien, De gracias, práctica. profe.
No, ahí dice clarito que tienen que venir acá a la universidad a las 9 de la mañana. Es presencial, sí o sí. Es para saber si sacan el parcial adelante o no, ya lo dan por aprobado si resuelven bien el coloquio.
El parcial se puede ver en los horarios de consulta de los profes. Ahí es el lugar a donde pueden ver los parciales. Normalmente, eh, fíjense cuáles son los horarios de consulta y vayan a preguntar ahí si tienen los exámenes. Deberían estar. Y el coloquio es un ejercicio práctico seguramente. Para Facundo ahí que estaba preguntando. Imagino que es así, un ejercicio práctico donde van a tener que resolver aplicando los conceptos que vieron hasta el primer parcial. Y seguramente algunas preguntas teóricas capaz, depende de lo que hayan evaluado la profe de teoría, a ver qué conceptos necesita tomarle a los que entraron al coloquio. Pero imagino que va a ser un ejercicio práctico, más algo chiquito de teoría.
Bueno, chicos, terminamos por hoy. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere.